La zona de la Sagra alberga unas 1000 especies de plantas, lo que supone el 13% de las presentes en toda la UE en apenas el 0,1% de su superficie. Esta zona fue visitada en 1805 por Simón de Rojas Clemente para realizar un estudio agronómico y reconocer su flora cultivada y espontánea. En la montaña de la Sagra realizó el primer inventario botánico teniendo en cuenta los pisos de altura, lo cual fue un avance para la biogeografía. Por sus apuntes sabemos que en 1805 los cultivos eran más diversos en la comarca de Huéscar. También refiere abundancia de plantas en aquel año, plantas que como las manzanicas de pastor necesitan bastante humedad y que en la actualidad son escasas. Esta mata se recolectaba para forraje. Por los apuntes de este investigador sabemos que hace tan solo 220 años las nevadas eran más copiosas y la nieve se conservaba en la zona alta del Monte de la Sagra durante el verano y en numerosas torcas de la Guillimona y Pinar Negro. Otros usos culturales que refirió es que unos años antes de 1805 venían de Castril a la zona de la Sagra a hacer alquitrán. Le llamó la atención el uso de la anacarnina que le refirió don Canuto, el cura de las Santas, para aromatizar la mistela y curar las calenturas. Este cardo es más propio de la zona de los Pirineos y hacia el norte. Sin embargo, se localiza en estas sierras. Este hecho hizo pensar en los años 90 que se trataba de una subespecie endémica del sureste andaluz. Pero en el año 2007 Ramón Guzmán halló mediante estudios moleculares que es la misma especie de cardo que habita en Navarra. Y la posible explicación nos la da la historia. A finales de 1400 los reyes católicos cedieron Huéscar en señoría al conde de Lerín, por lo que se desplazó con su corte entre quienes había mayorales y pastores que trajeron rebaños de ovejas merinas que compitieron con los rebaños de las ovejas churras de los mudéjares locales. La botica estaba en la naturaleza y sus semillas en los bolsillos de las gentes. Sobre el cambrón blanco refirió que se usaba su ceniza revuelta con sal para curar al ganado del mal de lusa, o de basa. Anotó que la mata que llamaban ruda en la Puebla la usaban contra calenturas. Y los manzanos bravíos, que llamaban maguillos, y otros frutales silvestres entonces abundantes se usaban como portainjertos para el cultivo de frutales domésticos. Camino de Huéscar anota las dimensiones del tollo de Sierra Bermeja y refiere la crueldad de los tabardillos con la gente de este pueblo, y que el trigo se guisaba. En relación al clima hizo anotaciones sobre la abundancia de nieve que se veía en verano desde la Sagra, hecho que también refirió Wilcome, quien en 1845 visitó esta sierra por su interés botánico. Este investigador es descubridor formal de la especie Platycapnus axicola, especie endémica de los paredones rocosos de las montañas calizas de Jaén y Granada y catalogada en la actualidad como especie en peligro de extinción. Al lado de la Puebla recolecta y herboriza un ejemplar de Jurinea pinnata, escobilla, especie propia de suelos calizos donde crece en cotas altas y que es difícil de ver en la actualidad. 5 años más tarde, en 1850 Porta y Rigo documentaron las especies y formaciones vegetales de la Sagra y de otras sierras vecinas. Por ello sabemos que el tabaco borde, que había sido citado por Wilcome en el Valle del Barrancón 5 años atrás, había desaparecido por su valor farmacéutico. Estos autores describieron una nueva especie que recolectaron en la Sagra, la Saxifraga garrigoy, endémica de las cotas altas de las sierras del sureste de Jaén y del norte de la de Granada, la cual refirieron encontrar junto con un interesante cortejo de plantas alpinas hoy en peligro de extinción. También fueron los descubridores formales del cardo cuco endémico de la Sagra, Eringium uteri. La valeriana de la Sagra, la yerba de los anteojos y la flor del viento, catalogada en la actualidad como especie vulnerable a la extinción, fueron otras de las especies que recolectaron para su estudio. Especies que más tarde recolectaría el botánico y taxónomo francés Élisée Reverchon, quien vivió durante 3 años en la Puebla y a quienes la gente llamaban Don Eliseo. Don Eliseo exploró desde la Puebla las vecinas sierras de Cazorla, Castrí, María y Los Vélez, recolectando, herborizando y estudiando plantas. Algunas resultaron ser nuevos taxones para la ciencia como la Scorzonera reverchonii, endémica de la zona y en la actualidad especie amenazada. Como también lo está, en peligro crítico, la especie Solenanthus reverchonii, natural de las sierras de Cazorla, Segura, Castrí y Sierra Seca. En los últimos años se ha visto en la Sierra de los Cuartos, lugar donde se cree que Don Eliseo halló por primera vez a esta rareza.
Sobre la Sagra refirió que es terreno rocoso y desolado salpicado de pinos achaparrados, horriblemente torturados por las tormentas, con falta total de fuentes de agua. Es en la cumbre extrema donde se puede cosechar Senecio boisieri, Biscutella laxa, Galeopsis, pulsatilla, que hay que disputárselos con rebaños de cabra. Enric Gross visitó la Sagra en 1921 con la intención de recolectar ejemplares de todas las especies vegetales conocidas hasta el momento, buscándolas en el mismo lugar en el que habían sido descritas para crear un gran herbario que completara todas las floras publicadas, muchas de ellas sin imágenes. En la Sagra recolectó su rosa peonía, además de algunos endemismos muy localizados como la linaria anticaria. También recolectó salvias, yerba de la tos, y ramillas y fruto de sabina albar, rara en el sur de la península. En 1956 desde el Jardín Botánico madrileño fue José Borja Carbonell quien visitara la Sagra e hizo una revisión de los hallazgos de los autores previos, concluyendo que la Sagra constituye una labor casi definitivamente acabada en el aspecto florístico y sistemático. Y menos mal que dijo casi. En 1985 Blanca y Cueto de la Universidad de Granada determinan una nueva especie recolectada en la Sagra, la Crepis granatensis. Un endemismo exclusivo de la Sagra y de Sierra Mágina y que está en peligro crítico de extinción. Entre 1985 y 1986 Ana María Negrillo y Guadalupe Marín recorren la Sagra y recolectan varias especies que les resultan interesantes. Desde raros endemismos hasta la popular mimbrera, que es muy útil para hacer canastas, pero no es tan abundante como pudiéramos pensar. En 2023 se recolecta en la Sagra una nueva especie desconocida hasta entonces, la Linaria sagrensis. Y en el año 2024 en Castril se describe por primera vez un nuevo género botánico y especia, la Castrila latens. Incluso en bacterias beneficiosas esta zona es rica en biodiversidad que aporta numerosos beneficios. Entre ellos las aplicaciones medicinales de las plantas que compartían las mujeres en sus encuentros de labores comunitarias. La valeriana, el sauce, la artemisa, el ajo silvestre, la ruda, la bardana, el diente de león, el ajenjo y la ortiga eran usadas por María para preparar remedios en su cueva. También con romero, espliego, albahaca, manzanilla, menta, yerba de San Juan y miel en rama. Violetas, cola de caballo, borrajas. En la comarca se decía que su saber venía heredado de su madre y de su abuela. De otros escuché que había venido al mundo con gracia, ya que lloró en el vientre de su madre antes de nacer. En la Sagra hay hábitat potencial para albergar a unos 100 taxones de mariposas diurnas y muchas más nocturnas. La niña de la Sagra es una subespecie endémica de la Sagra. En un mundo que se queda sin mariposa, la Sagra es un refugio. Las personas entrevistadas coinciden en que antes se veían más mariposas por la zona. Incluso libando en el margen de los chiqueros en las majadas del ganado, estando la actividad ganadera tan integrada en los ecosistemas como la misma fauna silvestre. Pero también a nivel de artrópodos la zona de la Sagra es un lugar destacado. Y respecto a aves se cuentan algo más de 100 especies, contando las migrantes. Y no solo de animales y plantas se sirve la especie humana. Hay que seguir investigando.